Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, vivimos momentos difíciles, momentos oscuros. El gabinete Valer puede que sea uno de debut y despedida. La verdad es que es una calamidad. Lo que está pasando es una calamidad. El flamante, creo que es una palabra muy eufemística, el gabinete tiene como presidente del Consejo de Ministros a un agresor. Y hay que decirlo con todas sus letras. De acuerdo a partes policiales que se han hecho públicos durante la jornada, el señor Héctor Valer le pegó a su hija en el año 2016. Ahí está el parte policial, si podemos acercarlo un poco sería bueno. 2 de la mañana del 22 de octubre del 2016. Se da cuenta que el día previo, el 21 de octubre, 11:30 de la noche, en su casa, en San Borja, fue agredida la hija de Héctor Valer, Caterín Urcelia Valer Montoya, de 29 años. Es una pena. Y es francamente indignante que eso haya sucedido. Pero sucedió. ¿Esto no se revisa antes, cuando se eligen presidentes del Consejo de Ministros? ¿Cómo es que tan rápidamente estos partes se han hecho conocidos? Mire lo que dice el parte. Fue agredida físicamente por su padre, Héctor Valer Pinto. Le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos. Es todo lo que manifiesta y denuncia ante la Policía Nacional para los fines del caso. El señor Valer no puede permanecer un minuto más en la presidencia del Consejo de Ministros con estos antecedentes. Y hoy a la tarde hubo un Consejo de Ministros, se han tomado la foto, todos. Estaban todos. Y nadie ha dicho nada. Una vecina de este edificio en San Borja ha hablado y ha refrendado lo que dicen los partes policiales. Escuchemos. Principalmente su esposa y su hija, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. En varias oportunidades han llamado y bueno, no abrían la puerta. Sí, hemos sido testigos y hemos llamado también para salvaguardar la vida, la integridad de las dos mujeres, ¿no? De la hija y de la señora. Hay una denuncia en la comisaría, ya el portero de la cochera le pegó, le mentó la madre. Al serenazgo también hubo una queja de que había bulla. A las 11 de la noche vibraba toda la casa, los vecinos, vibraban las lunas. Llamaron a serenazgo, vino el serenazgo, lo hizo pasar a su casa. Una vez que estuvo adentro de la casa, agarró un palo. El mismo serenazgo me contó que le dio por la cabeza, por la espalda. Y yo le digo, ¿cómo usted es un hombre alto? Es que él me agarró por la espalda, me hizo pasar y me dijo, usted no sabe que está prohibido terminantemente invadir la propiedad privada. ¿Qué hace usted aquí adentro de mi casa? Después... Estas han sido declaraciones exclusivas para RPP. Evidentemente la señora que ofrece este testimonio cubre su identidad, le da miedo, pero refrenda no solo la agresión a la hija, a la esposa, que en paz descanse, a un sereno y a un portero que lo ataca por la espalda. Este señor es un agresor consumado, presidente del Consejo de Ministros. Así estamos. Y tan mal estamos, que el ministro de Defensa salió a una conferencia de prensa hoy. Evidentemente no salió Valer. Jefe de gabinete, primera conferencia del gabinete y el jefe de gabinete no sale. Y el ministro de Defensa tiene el desatino, la imprudencia, la impericia de decir que no, temas personales, entre comillas, o sea, esto, la agresión
Para el ministro de Defensa es un tema personal. Escúchalo. No, realmente nosotros no hemos tocado ningún tema personal. En el Consejo de Ministros hay una agenda establecida. Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal que probablemente ustedes tienen algunas interrogaciones. Tenemos que empujar el carro todos. Nuestro país nos necesita a todos. Todos los peruanos buen corazón tenemos que trabajar por el Perú. Sí, por supuesto, pero no con un agresor como jefe de gabinete, ¿no? Claramente. Y que encima un ministro de Defensa diga que eso es un tema personal, no. Obviamente todos queremos que el Perú salga adelante, ¿quién no? Pero con esta clase de gente, perdonen, ¿no? Perdonen la sinceridad, pero las cosas por su nombre. Con un agresor no hay tibiezas, no hay medias tintas. El ministro del Interior, el señor Chávarri, que Avelino Guillén no lo quería, salió hoy de Palacio a vociferar algunas cosas, a vociferar su plan, levantó la voz, pensaba que estaba no sabemos dónde, pero él dijo, con el mismo discurso de Maraví, ¿se acuerdan? Mirta Vázquez dijo que no iba, no debía ir este señor, que además tiene procesos, según antecedentes, nadie se ha inventado nada, procesos por tráfico ilícito de drogas, el ministro de Interior, por abuso de autoridad, el ministro de Interior. Bueno, esto fue lo que dijo así a viva voz, levantando la voz. No juicios, varias quejas, pero en ningún momento me han sentenciado, todos he salido al suelto. ¿Por abuso de autoridad tampoco? Porque no, de ninguna manera. ¿Por qué? No tengo ninguno, yo no soy manchado, yo no tengo sanciones de rigor. Voy a respaldar a mi personal, al personal, especialmente al personal subalterno, al personal que es la base, el personal que se saca la mugre, al buen policía, los voy a incentivar. Acá, al policía que me trabaja en la parte operativa lo voy a incentivar, inclusive le voy a dar ascensos. Pero al policía que se me ha desviado, al policía que está encaminado por otro camino, por el camino oscuro, lo tiene los días, contados. Creo que sobran palabras ya en esta presentación, porque tengo el inmenso gusto de presentarles a continuación a Alberto Vergara, muy distinguido y prolijo politólogo que ha tenido la gentileza de atender a nuestro llamado. Y vamos a mirar esto que tiene un correlato y tiene un contexto. Alberto, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. El gusto es nuestro, como siempre. Aunque sea en estas circunstancias. Muy difíciles, muy duras. ¿Cómo llegamos a este gabinete? Este gabinete que además ha sido obra y gracia del señor Castillo, parece que ha sido su sola inspiración, y a tenor de lo que Mirta Vázquez confesó en este programa el día lunes, fruto del raciocinio, por ser amable con el término, de sus asesores, ¿no? Él tiene un séquito de asesores que lo acompaña y lo, entre comillas, guía. ¿Cómo hemos llegado a tener a un jefe de gabinete como este señor Valer, a un ministro de Defensa que cree que la agresión es un tema personal, a un ministro de Cultura que insulta en el Twitter, a un ministro del Ambiente que es solamente, con todo el respeto que me merecen los profesores, pero solo tiene como antecedente ser profesor de geografía? ¿Cómo llegamos hasta esto? Bueno, esto, Jaime, es la continuidad de lo que hemos tenido en los últimos meses. Digamos, esto lo único que es que prosigue la empeoría. Y de verdad considero que este gabinete, esto que acabas de mostrar tú, una colección de energúmenos, es una falta de respeto al país. Una combinación de rufianes y mediocres
lo del señor Valer no puede mantenerse ahí un día, ¿no? Es un gabinete de termitas depredadoras de la ley, del Estado, de los recursos del Estado, y que además, creo que algo que no has mencionado en tu introducción, que profundiza el pensamiento más retrógrado del país con la señora ministra que han puesto en mujer, ¿no? Ah, bueno, sí, nos Entonces, faltó. Ayer hablamos de ella en extenso, pero sí, tienes razón. Es una afrenta hecha gabinete. Y de verdad que podríamos decirlo en mexicano, es que el gabinete Valer tiene que valer madres hoy, ¿no? Es verdad, es verdad. No hay... Pero este gobierno, digamos, no es que de un momento a otro nos hemos visto sorprendidos con, oh, Valer, pero si todo iba tan bien, ¿no? Es decir, el señor Castillo, desde que asume la presidencia, dice cosas tan hilarantes como vamos a convertir a Palacio de Gobierno en un museo, vamos a, en fin, tantas cosas que vamos a despachar en Zarratea y no nos importa, no voy a hacer una agenda, voy a hacer lo que me da la gana, voy a tener una lógica entre provinciana y con todo el respeto que me merecen las provincias, pero acá estamos hablando de un alcance nacional reducido a una pequeña parcela de entendimiento de las cosas. ¿Esto ha sido una constante para ti o es que de un momento a otro dijimos, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que nos vimos sorprendidos ante esto? No, esto es parte de lo mismo. O sea, este gobierno ha estado movido por estos impulsos, por estos resortes desde el inicio. Desde el inicio lo que tuvimos fue una combinación de radicalismo, incompetencia y patrimonialismo, ¿no? Este ánimo de medrar desde el Estado, de arrancharle cosas al Estado. De hecho, yo en un momento lo llamé el leninismo-carterismo, ¿no? Pero lo que ha quedado con el tiempo, no ha quedado ni el leninismo ni el radicalismo, ha quedado esta maciza convicción histórica peruana, que es el patrimonialismo, que es que uno entra al Estado para favorecer a mi argolla, a mi panaca, a los míos, ¿no? Pero hecho por mediocres, ¿no? Y entonces en esta lógica de medrar del Estado, yo puedo sobrevivir si los representantes del Perú informal y legal te van a dar el respaldo, y entonces con eso alejas el fantasma de la vacancia, y mientras tú y tus patas de Tacabamba pueden seguir cobrando sobornos en la policía. Entonces, bienvenido ese apoyo. Entonces, esto viene desde la campaña, Jaime. O sea, Castillo en cada plaza del Perú atacaba a la Sutran y a Sunedu, y es la defensa de un Perú informal. Entonces, este gabinete de alguna manera no solo condensa muy bien lo que es este gobierno, condensa muy bien lo que fue la segunda vuelta en conjunto. Ahora, esta lógica perniciosa de usar el Estado, no hablo por mí, sino finalmente el señor Castillo ganó con votos, ¿no? Por una pírrica diferencia de 40.000 votos, grosso modo, pero el señor Castillo ganó las elecciones con un discurso que prometía no usar el Estado como se está usando claramente y lo hemos visto, con una lógica del líder campesino que llega desde abajo, el hombre rural, la reivindicación de derechos largamente postergados, ¿no? Un hombre que traía banderas de cambio, ¿no? Y que él iba a poner en práctica. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, él era, bueno, ya tantas veces nos han engañado con la palabra cambio que ya
somos prácticamente viudas, ¿no? Pero ¿cómo es que este señor, qué, nos mintió o qué? ¿Es una mentira? ¿Es una estafa? ¿Qué es? Bueno, depende. Yo creo que lo que era estaba claro. Insisto, pongo los ejemplos previos. Hizo campaña con una agenda antirregulatoria respecto de un montón de cosas. Entonces, otra cosa es que le generaran un discurso de provinciano redentor, para usar la expresión de Raúl Asensio, en el cual pues él iba a acabar con 500 años de dominación, de injusticia, por primera vez un puro, ¿no? Un originario puro. Y entonces, claro, descubrir, para quienes se creyeron ese rollo, descubrir que el hombre pues tiene mucho de pillo y tiene mucho de ser lo mismo que ha habido antes, ¿no? Entonces, solo que Castillo, y esto creo que queda muy claro en las entrevistas que ha dado, en estricto nos pide que pongamos entre paréntesis nuestro intelecto y nuestro juicio moral, ¿no? O sea, quiere que nos pongamos en modo avión. Nos reclama que lo evaluemos no como a un agente responsable, ¿no? Sino que lo veamos como una avecita sin nido de Clorinda Mato, ¿no? Y quiere que su mediocridad y criollada sea pasada por el agua tibia de la lástima. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde dejó el presidente su dignidad? O sea, ninguna entereza. O sea, creo que no he escuchado a Luis Abanto Morales en eso de yo lo soy y no me compadezcas. Él quiere que lo compadezcamos, ¿no? Claro. Y me da rabia también, ¿sabes?, que se ponga en escena de esa manera lo que supuestamente sería el mundo andino y rural. Sí. Porque este país tuvo, Jaime, líderes campesinos como Saturnino Huilca, como Zósimo Torres, como Hugo Blanco. Así es. Todos dignos, responsables, con entereza. No estaban en el negocio de ser compadecidos, de mecerte, ¿no? Entonces, me parece una situación difícil, y que creo que la pregunta es cómo se puede remediar esto. Y pienso que el presidente tal vez puede resanar su papel en la historia nacional de alguna manera renunciando, ¿no? ¿Tú crees eso? ¿Que el camino de Castillo es inevitablemente la renuncia? No, inevitablemente no. Y le estoy haciendo una invocación a que lo medite, y evitemos así el desmoronamiento institucional. En todo caso, el inevitable es un énfasis arbitrario mío. Sí, porque podría no hacerlo, pero creo que nos está llevando al desgobierno y eventualmente a una confrontación dolorosa entre peruanos. Así que no sé cuál es la fórmula exacta, pero en el marco de algún acuerdo convocante, ancho, nacional, un gesto desprendido y renunciar, podría salvar su nombre y ahorrarnos una desgracia mayor, ¿no? Mira, lo que está pasando ahora, que ciertamente bien dices no es una novedad, más adelante en el programa vamos a recordar algunas cosas que el señor Castillo nos dijo el año pasado, más adelante eso, porque a mí me retumbaron en la cabeza anoche y durante la mañana de hoy. Es decir, ¡hey! Él era así, no es que él cambió, o bueno, hizo un poco un discurso edulcorado, descafeinado, pero aquí están pasando cosas muy graves, Alberto. Y te digo esto,
ha triunfado, malamente, pero ha triunfado el transporte informal. Ha triunfado la educación informal. Han triunfado las mafias del transporte informal, han triunfado las mafias de la educación informal. ¿Dónde se gestaron esas mafias? ¿Cuándo se gestaron esas mafias? A ver si somos memoriosos. En el fujimorismo, en los años 90. Entonces, no es que esto era el antifujimorismo, no es que esto era darle la contra al fujimorismo. No, anoche han triunfado aquellas mafias y aquellos transportistas informales y educadores mucho decir, pero negociantes turbios de la educación que se gestaron en el fujimorismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, pues, es que los 90 nunca se fueron del todo. Mira, yo siempre he defendido que el fujimorismo no solo es un partido político, es sobre todo una forma de hacer política y que la encuentras en todas partes. Y por eso yo llamé a este gobierno desde temprano fujimorismo de izquierda. Porque tienes el conservadurismo, tienes la defensa de la informalidad, los instintos antidemocráticos, ¿no? Las pelotudeces antidemocráticas, claro. La vocación por las transacciones en las sombras, la salita de Zarratea, podríamos decir, plata en fajos en el Palacio de Gobierno. Entonces, tal vez el gran triunfo del fujimorismo en el Perú es que el Perú puede funcionar de manera fujimorista hasta cuando gana la izquierda. Dios mío. Ahora, ¿Castillo es el único responsable? Porque aquí todo este desenlace que hoy estamos mirando con temor, con pavor y con cierta rabia, porque ¿cómo es posible que hemos llegado a un punto en que tengamos a un presidente del Consejo de Ministros agresor y todo el file y los antecedentes de los ministros escogidos por Castillo y por sus asesores? Pero ¿Castillo es el único responsable para ti de todo esto o crees que hay otros responsables que finalmente nos llevaron a esto? Mira, esa me parece una pregunta clave, Jaime, porque aquí tenemos que asumir que las responsabilidades son muchas, incluyéndonos como sociedad civil. Pero esto no se trata de decir, bueno, Castillo es el demonio y él solito ha generado esto. Yo creo que ahí no nos comportaríamos como ciudadanos responsables. Yo creo que acá hay un montón de responsabilidades. Los aliados de Castillo, por ejemplo. O sea, Verónica Mendoza y su gente han jugado un papel lamentable en este descalabro, ¿no? O sea, desde que salió el flash electoral de primera vuelta, se convirtieron en fans enamoradas de Castillo. Nunca le pusieron una sola condición democrática. Se subieron al barco con un entusiasmo, sin ser críticos de estos gabinetes llenos de anticuchos, de prontuariados, con un presidente que quiere expulsar venezolanos, que cree que Belmont es un gran pensador. Todo eso era visto como el gobierno del pueblo. No te olvides que Verónica Mendoza, de un gabinete que tenía prontuariados y solo 2 mujeres, dijo que le parecía que finalmente había un gabinete que representaba la diversidad del Perú. O sea que para ella el Perú en lo fundamental es una colección de machos corruptos, ¿no? Y luego la derecha tiene una responsabilidad enorme en esto. Deslegitimó la posibilidad de ser oposición con ese cuento ridículo y golpista del fraude. Los medios, con excepciones como tu programa, Jaime, pero si no en general, arruinaron la legitimidad de poder
presentar investigaciones sobre este gobierno, ¿no? Entonces son una suma de responsabilidades que hay que asumir, ¿no? Y que además yo creo que también hay que asumir que, o sea, el país se nos ha venido pudriendo por años en nuestras narices y no hicimos nada. O sea, yo honestamente creo que hay que ver que lo que nos está ocurriendo es parte de una degradación general, ¿no? Y que tenemos que atrevernos a vernos en el espejo, ver cuán descompuestos estamos y dejar de creer que la derecha es un poquito mejor, la izquierda es un poquito peor, ¿no? Todo está hecho del mismo barro. Y mientras no tomemos conciencia de eso, es difícil rehabilitarlo, ¿no? En situaciones extremas como esta, que bueno, de abismo en abismo, yo que llevo 22 años en este oficio, pues debo haber reportado y, en fin, he estado participando, haciendo periodismo en ya incontables abismos. Pero en abismos así, el actor que aparece es la calle. El actor que suele aparecer a indignarse, por el amor de Dios. Te decía que ha triunfado la educación informal, han descabezado a la SUNEDU, se ha vuelto a recomponer cual zombi la Asamblea Nacional de Rectores. El transporte informal, ese que mata, ese que tiene amnistía, predicada por el señor Silva, ratificado por Castillo, aupado y avalado por el Congreso de la República, ¿la calle dónde está? ¿La calle crees que va a efervecer, a levantarse en estos días? Porque es lo que correspondería. Digo, si uno sigue, ¿no?, el timeline, ¿no? Crisis, abismo, calle. ¿Es lo que ha solido ocurrir o es selectiva la calle? Yo creo que es una pregunta absolutamente fundamental. Porque están pasando cosas que en otras circunstancias habrían sacado un poco de gente a la calle. No te digo masas, ni siquiera algo como el episodio de Merino, pero el gradual desmantelamiento de la SUNEDU, lo que ocurrió con las evaluaciones de los docentes, el despido del procurador del Estado, que el abogado de Castillo pidió que lo voten. Sí. Y sin embargo no pasa nada, efectivamente. Ahora, yo creo que esto es una hipótesis, la verdad, pero para que la gente salga a la calle necesitas dos cosas. Una es una indignación grande, difundida, aún si difusa, pero del otro lado necesitas plataformas activistas que lideren y canalicen esa indignación. O sea, que son los que dicen, tal día se sale a marchar, claro, en tal sitio. Los que organizan. ¿No? Los que organizan, que juegan ese papel. ¿Y dónde están? Se volvió gobiernista, pues. En el Estado. El activismo se volvió gobiernista. Entonces, todas las defensas de antes, todas estas situaciones que hemos hablado, SUNEDU, transporte, defensa del Estado de Derecho, si ahora las defiendes, eres antigobierno. Y entonces, como cantaba Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces tienes Noa Keiko, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nadie convoca plantones, marcha, nada, ¿no? Y entonces sí creo que es bien importante tomar conciencia de esto, porque la sociedad civil en el país tiene que despertar, Jaime. O sea, la sociedad tiene que plantearle unas líneas rojas a este gobierno, decirle hasta aquí no más. Porque yo creo que la indignación está difusa, como siempre, pero tal vez hay que crear, y pronto, para allá, redes con un liderazgo democrático. Y no solo antifujimorista, porque el antifujimorismo es inútil si es que no tiene antes y sobre todo la convicción afirmativa de la defensa de la democracia, ¿no? Y sí me parece fundamental resucitar a esto, porque además, Jaime,
¿quién nos está robando el país? ¿Un enemigo formidable? No, se lo está levantando en peso la banda del Choclito. Y si nos dejamos robar el país por la banda del Choclito, yo siento que somos indignos de tenerlo, pues. O sea, si no podemos cuidar nuestra democracia, nuestra república, tal vez tenemos que aceptar que de alguna manera todos somos parte de la banda del Choclito. Lúcido y brillante como siempre, Alberto Vergara con nosotros. Ha sido un gusto, Alberto, conversar contigo y será hasta otro momento. Agradecido siempre por tu análisis y esperamos que esto pues genere la reacción que estás invocando esta noche. Muchas gracias, y que estés Jaime. muy bien. De hecho, si me permites Sí, claro. agregar algo, Jaime, Sí. pienso en las mujeres, en los colectivos feministas. Yo me acuerdo llegar a Lima en julio del 2016 y participar de esa marcha gigantesca que fue Ni Una Menos y de la cual uno se sentía orgulloso de esa sociedad civil. Eso no puede haber desaparecido. No, está ahí. Eso tiene que estar ahí. Entonces hay que exaltarse, superar esa maldita segunda vuelta entre Fujimorismo y Castillo y recuperemos esos valores de la democracia por encima de estas etiquetas pasajeras, inútiles y que han envenenado el país hasta dejar a la sociedad civil pasmada. Es verdad. Pero bueno, Alberto, te agradezco, no, Jaime, a ti. perdóname la extensión. No, por favor. Siempre bienvenido. Gracias, Alberto, y que tengas buenas noches, ¿eh? Un abrazo, Jaime. Un abrazo también. No tengo nada más que decir. Creo que Alberto Vergara lo ha dicho todo. La banda del Choclito. ¿Cómo haríamos? Vamos a la pausa y regresamos con Sigrid Bazán, congresista de la República. Y luego, Daniel Soria, porque nada está dicho.